Universidad Nacional de Loja. Buenos días. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Educación Inicial a Distancia y en Línea. El día de hoy voy a hablar acerca de la investigación participativa. Tenemos las técnicas del IAP. Como objetivo tenemos comprender la investigación-acción participativa como un praxis que busca transformar la realidad social mediante la construcción colectiva de soluciones, analizando sus diversas técnicas como la entrevista, encuestas y grupos focales, facilitando la participación y la perspectiva de las personas involucradas. Tenemos, ¿qué es el IAP? Es un enfoque investigador muy ambicioso, tanto en términos perceptuales como instrumentales, ligado a todo lo que aborda hasta el momento en relación con la perspectiva dialéctica de la investigación. La IAP supone, en palabras de Palazzo 1993, una teoría de conocimiento, epistemología y de acción, metodología. El origen es encontrado en la década de los 60 del siglo XX, donde en América Latina se fue conformando una corriente de pensamiento fundada sobre todo en aportaciones de experiencias de la educación popular y la pedagogía liberadora a partir de las teorías de Paulo Freire. Tenemos contenidos básicos de una PAI en un IAP. Tenemos que orienta los aspectos claves de la planificación para el futuro. También que asigna responsabilidades y compromisos de los distintos actores. También tenemos que determinar recursos a utilizar tanto institucionales como comunitarios y también que establece cronogramas operativos que fijan en el tiempo las distintas acciones, permiten el monitoreo y la evaluación con el fin de establecer los ajustes necesarios. Las técnicas de la IAP. Tenemos la encuesta participativa. La encuesta participativa nos dice que es propia de la población la que determina cuáles deben ser los contenidos y las preguntas a realizar en el cuestionario, sobre la lógica que los temas registrados en la encuesta deben ser aquellos considerados como los más importantes por parte de la población para el análisis y la comprensión de los problemas o un objeto de diagnóstico. También tenemos la encuesta deliberada. La encuesta deliberada nos dice que es un método de desarrollo inicialmente por James Frisch. Sirve esencialmente para explorar la reflexión producida sobre una muestra de sujetos, exponiéndoles un conjunto de información relativa a un tema de interés comunitario y animándoles a sospechar distintos argumentos en debates como intelectuales heterogéneos, para posteriormente, con la posible modificación de pensamientos surgidos a partir de la discusión, recoger nuevas opiniones. Tenemos entrevista y grupos de discusión. Se funda esencialmente sobre la lógica de que el lenguaje que utilizan las personas no es un código, un medio de comunicación para transmitir un mensaje, sino que el lenguaje también es una vía a través de la cual sujetos reproducen opiniones, sentimientos, visiones de entornos, motivaciones, miedos, entre otros. Tenemos la entrevista estructurada. Es un guión de preguntas, un guión fijo de preguntas con respuestas cerradas. Es un uso limitado, diagnóstico inicial para datos específicos, pero siempre se retroalimenta a la comunidad para su discusión y validez. En las entrevistas semiestructurada eh, tenemos temas definidos con flexibilidad en la orden y preguntas. Son preguntas abiertas, permite la dialéctica y la construcción de significados, facilitando la reflexión profunda del participante y la exploración de sus problemas. En la entrevista no estructurada, tenemos la conversación libre centrada en uno o pocos temas generales. Es valiosa para casos específicos, ideal para historias biográficas y comprender la riqueza de la experiencia, fomentando la confianza y la autonomía del relato. Tenemos grupos focales o focus group, que dice que es una dinámica grupal en la que el conjunto de personas entre 6 y 12 normalmente debaten sobre una política o intervención social que les afecta. Principalmente objetivo en un grupo focal es obtener información de los participantes sobre sus opiniones, percepciones, actitudes, experiencias e incluso sus expectativas con respecto a la materia sometida en el debate.
Supone, por lo tanto, un recurso rápido de construcción de información que podemos definir como una combinación entre una entrevista focal y un grupo de discusión. A continuación tenemos las semejanzas claves de las técnicas de la IAP. Tenemos las semejanzas entre la entrevista y la encuesta. Nos dice que tenemos el acceso a la perspectiva. Ambas buscan información de individuos. También tenemos el diagnóstico de problemas. Contribuyen a la programación y comprensión de la problemática. También tenemos la base para objetivos y acciones. Prevé insumos para la planificación de soluciones. Tenemos las semejanzas entre entrevista y grupos focales. Nos da profundidad cualitativa. Ambas exploran el porqué de las experiencias y significados. Fomentar la perspectiva del sujeto. Permite a las participantes expresar sus puntos de vista. Tenemos generar conciencia. El proceso mismo promueve la reflexión, facilidad dialéctica y construcción. Tenemos crear espacios para el diálogo y la creación de colectivo entendimiento. Tenemos también las semejanzas entre encuestas y grupos focales. Identificación de problemas contribuyentes a detectar las principales preocupaciones. Información por programación sirve para definir objetivos. Sirve para definir objetivos y planificar acciones que lleven a soluciones. Tenemos la base para la toma de decisiones, proporciona datos para la planificación colectiva. Tenemos las semejanzas entre entrevista, encuesta y grupos focales. Accede a la perspectiva del sujeto, es decir, obtener información directamente de los participantes. Contribuir al diagnóstico y programación de problemas. Identificar problemáticas y necesidades de la comunidad. Fomenta la construcción de soluciones. Genera conocimiento colectivo para la acción y la transformación. Y promueve la dialéctica y conciencia. Facilita el diálogo y la toma de conciencia en el proceso participativo. A continuación tenemos las diferencias. Las diferencias entre entrevista y encuesta. Entrevista dice que busca profundidad en la perspectiva individual del sujeto. En la encuesta dice que busca amplitud para programaciones y de problemas, datos de muchos. En la diferencia entre encuesta y grupos focales, recopilación de datos individuales, cuantificables para la programación. En los grupos focales, genera información grupal a través de la dialéctica y la negociación de soluciones. Entrevista. Entrevista y grupos focales. Recopila datos individuales cuantificables para programación, foco en la experiencia individual, biográficas, perspectiva del sujeto. Eso es en cuanto a la entrevista. Grupos focales. Foco en la interacción grupal, dialéctica y la negociación de soluciones compartidas. Las diferencias entre entrevista, encuesta y grupos focales. Tenemos la entrevista, que nos dice profundidad en la experiencia individual y la perspectiva única del sujeto. También tenemos el diálogo personalizado y profundo, busca los anguarenches y reflexión individual. Tenemos los relatos ricos en detalles, motivaciones y significados personales. La encuesta nos dice amplitud y generalización de datos sobre sus problemas u objetivos en un grupo grande. Menos directa y personalizada, a menudo estandarizada. Datos estructurados y cuantificables para identificar tendencias o prevalencias. Los grupos focales nos dice que la interacción y dialéctica grupal para la negociación y la construcción colectiva de soluciones. En la interacción, dinámica de grupo, debate y consenso. Información, comprensión de opiniones compartidas y divergentes, dinámicas del poder y soluciones emergentes colectivas. Por último, tenemos la conclusión. La conclusión nos dice, las técnicas en la investigación participativa son esenciales para la praxis de la transformación social, como entrevistas, encuestas y grupos focales. Actúan como catalizadores de la dialéctica y de la negociación, permitiendo la construcción colectiva de soluciones, empoderan al sujeto, integran su perspectiva y transforman su huella en acciones concretas para la transformación de la realidad social. Esto ha sido en cuanto a mi video expositivo. Les agradezco por su atención. Espero que este video les genere unos buenos conocimientos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.